Hospital de las Sombras. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer. Pueden hacerlo al suscribirse a este canal, al dejar un comentario o al dar un like. Es totalmente gratis. Y si quieren recibir más historias como esta, opriman la campanita. De este modo podrán recibir las notificaciones de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos, abro comillas. En los años 30, el Hospital St. Harlow era considerado uno de los más avanzados de la ciudad de Boston. Su fachada de ladrillo rojo y ventanas con marcos de hierro destacaban entre los edificios de la zona. Era un hospital grande con pasillos amplios y techos altos, construido para atender a la creciente población de la ciudad. Sin embargo, lo que los ciudadanos no sabían era que en las entrañas del hospital se llevaba a cabo un oscuro experimento que con el tiempo marcharía la reputación del lugar para siempre. El doctor Albert Thorne, un renombrado cirujano, dirigía una serie de estudios experimentales que buscaban descubrir cómo curar enfermedades mentales a través de métodos radicales. Utilizaba la terapia del electroshock y las lobotomías con la esperanza de que algún día pudiera encontrar una cura para las enfermedades más graves de la mente. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación legítima, pronto se desvió hacia la obsesión. Los pacientes que llegaban a St. Harlow en busca de ayuda no sabían que una vez ingresados en las salas psiquiátricas, muchos nunca saldrían. A medida que pasaban los años, más y más pacientes desaparecían misteriosamente o morían en circunstancias extrañas. Los empleados del hospital comenzaron a notar cambios inquietantes. Las luces parpadeaban sin razón aparente y a menudo escuchaban susurros y pasos por los pasillos vacíos. Los enfermeros reportaban que veían sombras moverse por los rincones, aunque no había nadie más en las habitaciones. Muchos de ellos renunciaron, incapaces de soportar la sensación de que algo oscuro estaba apoderándose del hospital. En 1943 el hospital cerró de manera repentina tras la misteriosa desaparición del Dr. Thorne y de una docena de pacientes. Los rumores sobre lo que realmente había ocurrido se extendieron rápidamente. Algunos decían que el Dr. Thorne había sido arrastrado por las mismas fuerzas oscuras que él mismo había desatado. Otros afirmaban que sus experimentos lo habían llevado a la locura y que había dejado atrás la estela de tragedia y muerte que lo había de condenar al infierno. Lo cierto es que después de su desaparición nadie volvió a entrar al hospital. Con el tiempo, el lugar fue tapiado y olvidado. Décadas más tarde, en 1989, un grupo de estudiantes universitarios interesados en lo paranormal decidió investigar el Hospital St. Harlow. Habían escuchado las leyendas que rodeaban al lugar y querían documentar lo que según ellos era una oportunidad única de captar fenómenos sobrenaturales. El grupo estaba formado por 5 personas: Jenny, una estudiante de periodismo; Alex, un apasionado de la historia; Marcus, experto en fotografía; y las hermanas Sara y Lila, quienes estudiaban psicología y estaban fascinadas por los antiguos métodos de tratamiento psiquiátrico. El lugar llegó a ser visitado por estas 5 personas. Los 5 llegaron al hospital una fría noche de octubre, armados con cámaras, grabadoras y linternas. La fachada del hospital, aunque deteriorada, aún mantenía sus imponentes estructuras. La ventana estaba rota,
y la vegetación se había apoderado de las paredes exteriores. Aunque la mayoría del edificio estaba tapiado, lograron encontrar una entrada lateral abierta. Al cruzar el umbral, el aire frío y denso los envolvió. El interior del hospital estaba en ruinas, los pasillos estaban cubiertos de polvo y escombros, y el silencio era abrumador. Sin embargo, el grupo no podía evitar sentir algo que los observaba. La sensación de ser vigilados era palpable, aunque no podían identificar qué o quién lo hacía. Decidieron comenzar su investigación en la planta baja, donde se encontraban las antiguas salas de cirugía. Marcus y Jenny se separaron del grupo para explorar el ala oeste, mientras que Sarah, Lila y Alex revisaban los archivos en la zona de administración. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, Marcus no podía dejar de notar la opresiva sensación que emanaba de las paredes del hospital. Las sombras parecían moverse de manera antinatural, como si algo estuviera escondido en ellas. Mientras fotografiaban una de las viejas camillas quirúrgicas, Marcus notó algo extraño en el visor de su cámara. Una figura oscura de pie en la esquina de la habitación. Al principio pensó que era una ilusión causada por la luz tenue de su linterna, pero cuando bajó la cámara la figura aún estaba allí. Jenny, que estaba junto a él, también la vio. Era alta y delgada, con una silueta que parecía humana, pero que no lo era. La figura no tenía rostro, solo una mancha oscura donde debían estar sus rasgos. Antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció en las sombras. Mientras tanto, en la zona de administración, Sarah encontró un archivo que pertenecía al Dr. Thorne. Los documentos detallaban los experimentos que había realizado en los pacientes, algunos de los cuales incluían descripciones de procedimientos horripilantes. Lo más perturbador fue encontrar un registro que indicaba que muchos de los pacientes nunca fueron dados de alta. Sus nombres aparecían tachados, pero no había ninguna referencia a su destino. Los expedientes sugerían que el Dr. Thorne había estado tratando de manipular algo más allá de la mente humana, algo que no comprendía del todo. Cuando los dos grupos se reunieron, Marcus y Jenny le contaron lo que habían visto. Decidieron no separarse más y comenzaron a explorar las plantas superiores donde estaban las salas de pacientes. El ambiente en el hospital parecía volverse más pesado con cada paso que daban. Los susurros comenzaron a resonar en el aire, suaves al principio, pero cada vez más claros. Voces ininteligibles que parecían provenir de todos lados, pero no de ninguna fuente en particular. Llegaron al último piso, donde se encontraba la sala psiquiátrica. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas y el aire olía a humedad y podredumbre. En una de las habitaciones se encontró una silla de electroshock, aún conectada a los cables. Lila, fascinada por los antiguos tratamientos, se acercó para examinarla, pero en cuanto tocó la silla, las luces de las linternas parpadearon violentamente y un golpe ensordecedor resonó en el pasillo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma errática, tomando forma, convirtiéndose en figuras humanoides que se acercaban lentamente hacia ellos. El grupo, aterrorizado, intentó retroceder, pero las puertas a su alrededor comenzaron a cerrarse con fuerza. Las sombras no solo se acercaban, sino que parecían tomar el control del espacio, distorsionando la realidad a su alrededor. Alex, temblando, gritó que debían salir del hospital inmediatamente, pero no había forma de escapar. Las sombras lo rodeaban, susurrando palabras que no podían entender.
Las figuras espectrales de los antiguos pacientes yacían atrapadas en esas sombras, condenadas a vagar eternamente por los pasillos, arrastradas por los experimentos fallidos del doctor Thorne. En el último momento, cuando parecía que todo estaba perdido, una explosión de luz llenó el pasillo. El grupo fue lanzado hacia atrás por una fuerza invisible y cuando recuperaron el sentido, las sombras habían desaparecido. Respiraban con dificultad y el hospital estaba en completo silencio. Sin tiempo para cuestionar lo que había ocurrido, corrieron hacia la salida sin mirar atrás. Cuando finalmente salieron del hospital, el aire fresco los golpeó y la opresiva sensación que los había envuelto dentro desapareció. El grupo abandonó el lugar sin decir una palabra, sabiendo que lo habían experimentado y era real, pero incapaces de explicarlo. Los informes y las grabaciones que habían tomado esa noche nunca fueron revelados. Ninguno de ellos volvió a hablar del Hospital St. Harlow. Las sombras que encontraron allí seguían atrapadas, pero sabían que la maldición del lugar permanecía viva, esperando a la próxima persona lo suficientemente ingenua y atrevida como para cruzar sus puertas. El hospital continuó desmoronándose con el tiempo, pero su oscuridad, la que había nacido de los pecados del pasado, nunca se desvaneció. Cierro comillas, gracias por su preferencia, que la pasen excelente.